En México, que es su país, hay elecciones presidenciales el 1 de julio. Ahí se va a escoger a quien vaya a suceder al señor Enrique Peña Nieto. En las encuestas está de primero Andrés Manuel López Obrador, quien fuera alcalde del DF y que se presenta por tercera vez a las presidenciales. En el segundo puesto está Ricardo Anaya y posteriormente el señor Mid, el candidato del PRI, un burócrata conocido, importante y dicen que un hombre muy prestante. Bien, López Obrador ha hecho una serie de alianzas llamativas y una de las cuales tuvo que ver con que ha hecho una coalición con Encuentro Social, que es un partido muy conservador en México. Ha dicho además que van a elaborar en su país una constitución moral. Y además dijo una frase, y es que la meta última de la política es lograr el amor y hacer el bien. Esto suena todo muy filosófico, yo no sé qué tanta realidad hay detrás de esas palabras. Pero además, el señor López Obrador ha contemplado la posibilidad de convocar una asamblea constituyente en México, que suena extraño. Las constituyentes siempre uno sabe dónde empiezan, pero no dónde terminan, porque esto es una caja de Pandora y a veces se termina reformando todo. ¿Para dónde va López Obrador con esta idea? Es una muy buena pregunta, para la cual no tengo respuesta. El tema de la constitución moral no es nuevo ni para él ni para México, ¿no? Hace muchos años el filósofo Alfonso Reyes hablaba de eso, ¿no? La idea de crear una especie de código de conducta. No es que necesariamente el señor López Obrador, por lo que sabemos de lo que dijo hace unos días, quiera disolver la Constitución y por lo tanto reconstituirla sobre una base moral, ¿no? No es así, quiere hacer un código moral, digamos, una Constitución moral paralela, ¿no? En su búsqueda segunda por la presidencia había hablado de una revolución del amor, una revolución amorosa, y es un tema que ha sido constantemente, el tema de la Constitución, lo había mencionado, parece que tuvo un poco de controversia hace 6 años, entonces como que lo fue dejando, ¿no? Y tienes razón, son cosas muy llamativas porque no hay un hilo conductor muy claro. Hace unos días resucitó a un líder sindical muy controvertido, Napoleón Gómez Urrutia, que se encuentra de hecho en Canadá porque está acusado de un fraude de 55 millones de dólares, que en caso de que regrese y se incorpore como diputado plurinominal al partido Morena, al partido de López Obrador, bueno, pues podría regresar a México y básicamente estar blindado de cualquier cabo judicial, ¿no? En México hay elecciones uninominales donde tú votas por la persona de un distrito electoral, como en los Estados Unidos, pero hay un grupo muy selecto y privilegiado que es de plurinominales, que es el porcentaje que tenga el partido a nivel de las elecciones generales, se le asigna una cantidad de este tipo de candidatos. Ahora, ¿cuál es la lógica en sí? La lógica sería que Partido Encuentro Social, que es muy reciente, nació apenas en 2006 y es oficial y nacional hace apenas 3 años, es que va sumando un poquito de votos de todos lados. Por ejemplo, en el caso de los sindicalistas, se habla de que tiene ya casi 200,000 votos cautivos y la gente que sigue, los sindicalistas que siguen a Napoleón Gómez Urrutia, parece que son muy fieles a él. Entonces, estaría agarrando un porcentaje de los votos del Encuentro Social muy conservador y también, por ejemplo, de los sindicalistas. También hay una especie de relación con el Bester Gordillo, que como sabes era exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ya no es formalmente, pero que sigue, todo el mundo cree que sigue teniendo algún tipo de influencia. Entonces, está generando muchos apoyos sucesivos. Esto le ha generado muchas críticas, porque entonces da la impresión de que la lógica, los programas y los principios ideológicos de Morena, que se define como progresista, están siendo desdibujados. Y en ningún lugar más claro que en esta reunión con Encuentro Social, porque México está fundado bajo la idea de un Estado laico, ¿no? El juarismo, Benito Juárez, el presidente que básicamente buscó quitar los privilegios de la Iglesia, son la base del Estado mexicano, ¿no? Como también lo es la no reelección, por ejemplo. Entonces, el hecho de que se asocie con un partido constituido mayormente por evangélicos, cristianos, que se define como no religioso, pero que en todo su discurso es como religioso, es muy controvertido. Durante el evento justamente a él se le refirieron como Caleb, ¿no? Le dijeron, bueno, ya aquí está Caleb, ¿no? Que es un personaje bíblico que llegó, ¿no?, a buscar ver si podían entrar los hebreos a Canaán, entonces, y le dieron el Monte Hebrón. Entonces hay todo un simbolismo allí de los premios y castigos, etcétera, ¿no? Entonces esto es muy llamativo y obviamente es muy controvertido, especialmente, y con eso termino, porque una de las grandes críticas que le ha hecho López Obrador es la idea de ser un mesiánico, ¿no? De que en lugar de darte la noción de cómo vas a lograr hacer A, B, C, D y F, le dice, tú confía en mí, vamos a hacerlo, ¿no? ¿Cómo van a quitar la corrupción? Pues como se limpian las escaleras de arriba para abajo, ¿no? Entonces, esta noción de asociarte, ¿no?, con ese tipo de partidos, pues es muy controvertido. Beatriz Pascual, decía Mario Cuomo, gobernador de Nueva York, aquí en Estados Unidos, una frase célebre. Él decía, uno hace campaña en verso, pero gobierna en prosa. Esto de que López Obrador pronuncie frases como la meta última de la política es lograr el amor y hacer el bien, ¿no se le está yendo la mano en verso?
podríamos decir que se le está yendo la mano en verso, pero lo hace con una intención muy clara, ¿no? Que es ampliar su electorado, sobre todo en el centro y en el norte del país, ganar más votos y consolidarse como líder de cara a las elecciones. También la elección, ¿no?, de este sindicalista obedece a un deseo de ganar el voto minero, ¿no?, de certificar que él es un partido de izquierdas. Creo que está jugando a dos bandas, puede llegar a ser peligroso, explosivo, y luego también está el riesgo de que si consigue salir elegido, como muy bien decías, luego cómo vamos a gobernar en prosa, en qué se va a traducir todo esto, porque cuando juntas a gente tan explosiva en una coalición, en un conjunto de fuerzas tan diferentes, ¿cómo haces luego para gobernar y contentar a todos esos sectores y ser coherente, ¿no?, contigo mismo y con tus acciones? Entonces, bueno, creo que son movimientos peligrosos y veremos a ver qué ocurre. Paola de Orte. Sí, es importante lembrar que esta alianza entre los progresistas y los conservadores, sobre todo los conservadores morales, no los económicos, no es nueva en América Latina. Brasil ya ha hecho esto. Cuando Lula se eligió por el PT ha hecho esta alianza con su vicepresidente, era del grupo de los evangélicos. Entonces, eso no es un nuevo, y Brasil también es un país laico. Es claro que eso hace con que haya consecuencias por las políticas que se puede hacer. Entonces, durante todo ese periodo en Brasil, no han discutido en el Congreso la cuestión del aborto por causa de esa alianza. Entonces, hay limitaciones, pero creo que no es una cosa nueva. Y también ahora en Brasil hay muchos grupos que intentan, porque hay elecciones también en Brasil en octubre, y hay muchos grupos que intentan ganar el apoyo de los evangélicos, y son grupos distintos. Hay Bolsonaro, que está más a la derecha, hay Meirelles, que es como un conservador económico, pero más liberal, y hay Alckmin, que hay grupos muy diferentes que quieren el apoyo de los evangélicos porque la iglesia crece en América Latina, entonces es natural. Pablo Lugones. Bueno, tomando un poco lo que decía Paola, es un fenómeno que es un poco incipiente en México porque es un país muy, muy católico, pero es algo que está muy extendido en América Latina. Paola nombró bien la influencia que tiene en Brasil, que fue, bueno, uno de los primeros, pero realmente, no solo en América Latina, sino en América, ¿no? En Centroamérica hay, bueno, en Costa Rica hay un candidato que va primero en las encuestas, que puede ganar tranquilamente las elecciones, que es un predicador también cristiano, Alvarado, los dos evangélico, los dos Alvarados. Bueno, uno de los Alvarados, el pastor evangélico, puede ganar las elecciones. También, bueno, en Honduras, en El Salvador, en Bolivia hay una fuerte presencia también. Estamos hablando de que es casi el 20% del continente es cristiano evangélico, ¿no? Por eso no es raro entonces que el Papa también venga seguido por esta zona para tratar de contrarrestar un poco la pérdida de votos o de fieles. Pero sin irnos muy lejos, acá mismo en los Estados Unidos, la presencia de los cristianos evangélicos es absolutamente vital. Y lo vimos en las últimas elecciones, que si hacemos un mapa muy, muy finito de cómo fue el voto cristiano evangélico, fue absolutamente fundamental para el triunfo de Trump, porque hay un 25% del electorado estadounidense que es cristiano evangélico y blanco. Este sector votó un 81% a favor de Trump, ¿sí? Y Hillary solo el 16%, cuando por Obama había votado un 26% de estos cristianos evangélicos. Si Hillary hubiera sacado los mismos votos de Obama en ese sector, en estados como Michigan o Florida, hubiera ganado esos estados y hubiera conseguido la presidencia. A ver, Trump, que será todo lo que quiera, podemos discutir horas de cómo es, pero que no es muy tonto en algunas cosas, puso como vicepresidente a un señor Pence, que es un cristiano evangélico que se ha definido como cristiano, conservador, republicano, en ese orden, y que ha sido una excelente elección para ese electorado, que votó paradójicamente por un hombre que es
divorciado, casado varias veces y que ha llegado a decir que le gusta agarrar a las mujeres de sus genitales. Sí. A ese punto la gente cristiano evangélico ha llegado a votar a una persona de ese tipo. ¿Por qué? Porque sienten los cristianos evangélicos, no solo aquí, sino en el continente, que hay una especie de ola liberal, progresista, proabortista, a favor del matrimonio igualitario, que ellos lo ven como una amenaza y sienten que pueden votar a ciertos personajes con tal de salvar algunos de sus principios, los principios que ellos defienden.